Hola a todos, yo soy Sergio y esta es la tercera charla del ciclo de charlas Humanidad y el Cosmos organizado por la Asociación Supernova. Y voy a hablaros de astronomía y náutica, como ven, el título no se equivoca. Entonces, primero de todo quiero introduciros con este pequeño poema que quizá a algunos ya les suene. Es uno de mis favoritos y que evidentemente habla de navegación, pero si no os ha sonado todavía con esta estrofa, es posible que con esta sí que lo haga, ¿vale? Y es de José de Espronceda, la canción del pirata, aquella que empieza con el típico con 10 cañones por banda, etcétera, etcétera. Que por cierto, también hay un grupo de rock español muy guapo que se hace una versión chulísima. Bien, primero de todo quería explicaros por qué vamos a hablar de astronomía y náutica juntos, y la razón es que, bueno, la astronomía es una de las ciencias más antiguas y siempre ha ayudado al ser humano a predecir sucesos importantes para el desarrollo de su civilización, por ejemplo, la crecida de ríos, el cambio de las estaciones, etcétera, etcétera. Aunque siempre ha estado ligado a muchos temas de astrología, no confundir, por favor, y místicos, ¿vale? O divinos. Sin embargo, a pesar de que estuviera unido, seguía haciendo algunos aciertos que ayudan en el día a día. Entonces, efectivamente, también la astronomía ayudó a la navegación. Y probablemente estéis ya pensando, vale, claro, es lo típico, si la estrella polar siempre apunta al norte, pues ya está, o te orientas. Pero es un poquito más complicado que eso. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso histórico, no como las 34 veces antes que intento grabar este vídeo que me salían de 20 minutos la introducción. Y bueno, en la época antigua tenemos la civilización egipcia, que fueron los primeros en hacer unas barquitas, que se podían considerar barcos en vez de balsas, que eran de papiro y tal, y solo navegaban por los ríos, así es que no necesitaban más orientación que ver hacia la orilla. Luego vinieron los fenicios, que esos, con todo el dominio del Mediterráneo que tenían gracias al comercio, pues ya les obligaron barcos un poquito mejores. Y básicamente pues tenían remos y una vela cuadrada, que si no te venía el viento de popa, pues poco lo podías hacer. Después un poquito los romanos y los griegos, los cuales adaptaron un poquito más los barcos hacia la guerra, etcétera, etcétera. Como el buen dibujito que tenemos ahí de Playmobil, ¿vale? El de arriba, por cierto, es un barco egipcio, pero no es un barco de los del principio que hablamos, ¿vale? Es un barco que convive ya con la época romana y egipcia y griega. Y luego tenemos el gran invento que trajeron los romanos como tal, que es el de la vela que trajeron los romanos, no inventaron, que es la vela latina, ¿vale? Esta vela, por la forma que veis, podéis ver un poquito como quizá, pues depende un poquito menos de qué dirección te venga el viento para que el barco siga siendo impulsado hacia adelante, ¿vale? Un buen invento, porque así no tenías que jorobarte simplemente si el viento no te venía exactamente como querías. Bien, entonces en la época medieval, pasada ya la Alta Edad Media, que fue un periodo oscuro y un poco de decadencia, debido al crecimiento económico, etcétera, etcétera, se empieza a establecer un comercio fuerte entre ciudades alejadas y por la que el comercio por mar era mucho más fácil que simplemente tirar por tierra con una carreta. Entonces, aquí empieza a haber una necesidad grande de saber cómo orientarse y más que orientarse también saber dónde estás, ¿vale? También tengo ahí a los vikingos, que es un paso intermedio un poquito porque usaban unas técnicas un poco más propias de la edad antigua, orientarse mirando dónde estaba el norte por la noche con la estrella polar o por el día viendo las aves, etcétera, etcétera, pero aún así tuvieron un gran dominio de los mares, tanto que llegaron hasta París o hasta Londres, o hasta muchísimas de las costas de hoy en día españolas, italianas, griegas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver unos cuantos instrumentos que son determinantes a la hora de navegar en esta época, ¿vale? El primero de todos es la brújula. Esta que tenéis aquí, por cierto, es una muy antigua. Y bueno, una brújula, como sabéis todos, lo que hace es apuntar al norte, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues es un trocito de metal, una agujita. De hecho, así es el nombre, la aguja imantada, la punta está imantada, con lo cual apunta hacia el polo norte, porque el campo magnético de la Tierra hace lo mismo, sale por el polo sur, entra por el norte y luego pasa por dentro, ¿vale? Esto se debe a que el núcleo de la Tierra es líquido y justo la parte exterior es mucho más sólida, entonces eso genera que se muevan a un ritmo un poco distinto, hace efecto dinamo y por entonces entra el campo magnético, ¿vale? Sin embargo, hay que decir que el norte magnético no es el norte geográfico, diciendo el norte geográfico como aquel que es sobre el que gira la Tierra, ¿no?
Entonces aquí tenemos esa diferencia, ese ángulo, ese desfase, que es lo que llamamos declinación magnética, ¿vale? En ese mapa de la... perdón, en el diagrama de la izquierda tenemos ese delta que hay entre el NG, el norte geográfico, y el NM, el norte magnético. A ese ángulo, medido en sentido positivo, ¿vale? Se le llama declinación magnética. Y en el mapa de aquí a la derecha tenemos un mapa de 2019, ¿cuál es ese ángulo? Porque encima la declinación magnética ni siquiera es constante para un lugar o un cierto tiempo, va cambiando con el tiempo y en el lugar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la línea verde, que es la línea en la que la declinación magnética es 0, y luego todas las zonas azules que se van alejando en ángulos negativos de la declinación magnética y en los rojos de ángulos positivos, ¿vale? Esto es importante porque aún así la brújula es un gran invento para saber hacia dónde te estás moviendo por el día, sobre todo, que es cuando es más complejo saber qué dirección estás llevando, puesto que tienes que estar dependiendo completamente del sol y solo puedes estar seguro en momentos más claves o haciendo unas mediciones más precisas de cómo avanza el sol a lo largo del día. Entonces es un instrumento de gran utilidad. Luego tenemos el siguiente, que son intentos de saber ya no solo hacia dónde voy, cuál es el rumbo que llevo, sino dónde estoy, ¿vale? O sea, dónde estás es algo que vamos a discutir un poco más adelante, pero con esto, midiendo la inclinación de, por ejemplo, la estrella mayor o del Sol al mediodía, puedes saber en qué latitud te encuentras, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. No voy a entrar en el detalle teórico de qué es la latitud y cómo estaban midiendo y cómo conseguían saber dónde estaban midiendo ese ángulo, ¿vale? Pero al final voy a explicaros un poquito cómo funcionan. El de la izquierda son dos palos cruzados. Lo que pasa es que no se aprecia en la imagen, se pueden mover, ¿vale? El del centro, el que va así, está graduado. Y cuanto más cerca pongas el otro palo, subtiendes un ángulo más grande con el pequeño, ¿vale? De esta forma, tú haces coincidir con el extremo de abajo del palo que va cruzado el horizonte, y con el de arriba coincides el sol. Y de esta forma puedes medir qué grado, en cuántos grados, qué altura tiene el sol sobre el horizonte. El cuadrante, que es el de la derecha, es exactamente lo mismo, pero un poquito más sofisticado. No sé pronunciar. ¿Vale? La única diferencia es que aquí, con lo que miras hacia el sol, o miras, ¿vale? En la parte de la derecha, esos dos cosos metálicos que hay ahí, y simplemente dejas caer la cuerda, que es la que tiene un peso colgado, y por donde pase la cuerda son los grados que hay respecto del horizonte. Bien. Luego va a aparecer el astrolabio, que ya es un instrumento con mucha más precisión, ¿vale? Te sirve para medir la altura de un astro, y de esta forma saber dónde estás, ¿vale? Te dice qué hora, te mide la hora y el día en el que, más o menos, el día en el que puedes estar del año y en qué hora del día te encuentras, sabiendo la altura que tiene el sol o la estrella, etcétera, etcétera, y solo te sirve para una latitud concreta, lo cual es un problema, ¿vale? Vamos a explicar un poquito en qué consiste para luego poder entrar más en detalle en la parte teórica. Bien, aquí tenemos un modelo de astrolabio, ¿vale? Esto lo he cogido de hecho, es un proyecto que se puede imprimir, es para lo que está hecho así, ¿vale? Ahora os explico si queréis hacerlo. Aquí tenemos los distintos elementos básicos, más básicos de un astrolabio, con los que podemos hacer todas las actividades que hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos a la izquierda ese gran círculo con un montón de gradaciones que nos ponen los meses, el horóscopo, ¿vale? Días, ¿bien? Entonces, y luego tenemos ahí ese cuadrito abajo que pone las umbras. Bien, todo eso de ahí se llama madre trasera, ¿vale? Simplemente es la madre, lo que pasa es que como efectivamente lo que vas a hacer es pegar los dos círculos juntos, pues trasera porque está atrás y ya está. Y a la derecha tenemos la delantera, ¿vale? La frontal, que es realmente toda la parte que está numerada con las horas del día, ¿vale? Esa es la trasera. Y luego el plato, que es realmente lo que hay dentro de ese círculo, eso que está marcado con círculos verdes y rojos. Bien. Luego tenemos la alidada, que es esa pieza de arriba, que tiene ahí como unas pestañitas en arriba y abajo. Eso tú simplemente lo vas a poner, si está así plana y tienes aquí eso, pues lo vas a poner a 90 grados. Y eso
tienes que hacer coincidir los dos trocitos de cada lado con el astro al que quieres medir la altura, ¿vale? Si es el Sol, en vez de mirarlo directamente, mejor si la sombra de esas dos pestañas se convierte en una sola, ¿vale? Están alineadas. No tienes por qué hacerlo mirando directamente. Mirar al Sol directamente es mala idea, chicos. Bien. Y luego tenemos abajo la regla, ¿vale? La regla simplemente... ¿vale? No tiene mucha más utilidad. Es como el nombre lo dice bien, claro. Sirve para... Bueno, vamos a ir un poco más abajo. Luego aquí tenemos la red o araña, ¿vale? Aquí solo necesitamos una. Esto normalmente está diseñado para que lo imprimas en un acetato, en una hoja de transparencia, en un plástico transparente. Y tienes ahí dibujadas un montón de estrellas y así como meses y el horóscopo de nuevo, ¿vale? Esta parte que se llama araña o red por la forma que tiene, porque aquí no sé, desde luego no tiene forma de araña, pero en el dibujo que hemos visto antes de la presentación sí la tiene, ¿vale? Es toda esa parte que tiene pinchitos por un lado por otro que señalan realmente posiciones de estrellas importantes. Por ejemplo, si te señala la Alfa de la Osa Mayor, si te señala Arturo, si te señala Vega, etcétera, etcétera, ¿vale? Estrellas que son fácilmente identificables en el cielo nocturno y en casi cualquier situación. ¿Vale? También si os fijáis, de hecho, cuanto más nos alejamos del centro, hay menos estrellas, ¿vale? Esto, más que porque deje de haber las importantes, es porque el firmamento aquí está representado en una proyección estereográfica, ¿vale? Luego vamos a eso. Entonces, lo que consigues aquí es, por ejemplo, coges la madre trasera, vas a enfocar al Sol y vas a medir su ángulo. Simplemente colocas la lidada de forma que quede al Sol y te va a marcar directamente, o sea, te va a marcar una altura bien, o sea, como os fijáis tiene la madre trasera de una graduación en el anillo más exterior de 0,90 grados, ¿vale? Y te va a decir el ángulo. Y con esto simplemente te puedes ir a la delantera y ver qué altura tienes. Bueno, con esto puedes sacar también el día del año, efectivamente. Necesitas unas tablas en las que sepas, pues mira, es que en Londres, por ejemplo, o en Sevilla, que eran puertos importantes, pues en este día del año el Sol tiene esta altura, etcétera, etcétera. Lo comparas y con eso puedes sacar en qué fecha del año estás, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego lo extrapolas para sacar el día o tal con la regla, ¿vale? Y con eso también mides realmente la altura. Si haces el proceso inverso usas la regla, ¿vale? Porque también está graduado. Está graduada de forma un poquito más logarítmica, se va estrechando cada vez cuanto más se acerca al centro. Con todo esto te puede servir para saber a qué latitud estás. La latitud, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, por cierto, antes de eso, aquí vemos lo que decíamos antes de cómo está representado el cielo sobre el astrolabio. Es una proyección estereográfica. Quizá esto también es un concepto matemático, ¿vale? Esto que veis aquí es algo, esa esfera también es algo llamado esfera de Riemann. De hecho, en la imagen no hay constelaciones, lo que hay es el plano imaginario, la recta real y la recta imaginaria. Y lo que hace es corresponder un punto del plano, o sea, un punto de la esfera lo corresponde a un punto del plano. ¿Cómo? Bueno, pues cojo la parte más superior de la esfera, lo que sería el polo, ¿vale? Y cojo el punto de la esfera celeste que quiero unir. Trazo una línea recta y eso me va a dar a un punto del plano. Únicamente, ¿vale? Una relación 1 a 1. Los únicos puntos donde no hay nada determinado son los polos, ¿vale? Los polos no están representados. Realmente el polo, si lo vais pensando, cuanto vais más acercando, se convierte en una circunferencia infinitamente lejos, ¿vale? Total. Entonces, ¿qué es la latitud exactamente? Entonces, vamos a ver los sistemas de referencia con los que podemos medir dónde está una estrella, ¿vale? Y poder medir dónde está una estrella también nos sirve para medir dónde estamos nosotros, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el sistema de referencia horizontal, que es el más fácil para nosotros, para alguien que está simplemente puesto en mitad del océano, por ejemplo. Lo más sencillo es medirlo en el sistema horizontal. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que buscar el norte, es decir, ves la estrella polar, haces una línea que pase por encima de tu cabeza y por el norte, y eso te crea un círculo, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Sí? Todo este que estamos viéndolo de frente. ¿Vale? Ese meridiano 0, ese meridiano de norte, es una referencia. Entonces, ¿dónde está una estrella? Tiene dos coordenadas. Una es la altura, ¿vale? Esta que
que es la distancia desde el horizonte hasta donde está, ¿vale? Por eso es lo que se llama altura, porque intuitivamente se ve como si fuera una altura, ¿vale? Se mide en grados, de 0 a 90 grados, y luego tenemos el azimut, que es la distancia que hay entre ese meridiano 0, ese meridiano celeste, hasta la estrella, es decir, y siempre medida en dirección de las agujas del reloj, ¿vale? En esta imagen el origen está en el norte, en otras simplemente está en el sur, ¿vale? Pero es simplemente una cuestión de convenciones, con saber cuál estás usando es suficiente, ¿vale? Entonces tienes unos grados que son la altura y unos grados que son el azimut, ¿bien? Pero luego, esto está bien, pero si yo me voy un poquito más adelante, un poquito más atrás, va a cambiar, ¿vale? Una estrella la voy a ver más arriba o más abajo si no estoy en el mismo punto de la Tierra, por ejemplo. O se va a ver en un momento distinto, más tarde, simplemente retrasado. Entonces, por eso usamos el sistema de coordenadas ecuatorial, que lo que usa es, primero, localiza el polo norte celeste, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí. Luego, localiza el ecuador celeste, ¿vale? Es decir, coges el polo norte celeste y le haces el ecuador, pero no como lo que hay encima de la cabeza, que antes aquí este círculo, que es como el plano, ¿vale? Como el horizonte, está hecho perpendicular al cenit. Pues ahora en vez de perpendicular al cenit lo hacemos perpendicular al norte. Vamos a imaginar que esta es la estrella polar, ¿vale? Esta estrella que está aquí. Entonces vamos a poner el cenit aquí. Entonces todo este plano va a girar, ¿vale? Pues ese ecuador, toda esta línea, ahora es el ecuador celeste, ¿bien? Que de hecho sería el ecuador si estuvieras en el polo norte, porque en el polo norte el norte está justo encima de tu cabeza, ¿vale? Y es esta línea de aquí, que aquí vemos plana. Y luego tenemos esta otra de aquí, este otro círculo, este otro plano, que es el plano de la eclíptica, que es por donde pasan los planetas, ¿vale? Es decir, alrededor del Sol nosotros describimos un círculo. Pues ese círculo está puesto en el plano de la eclíptica y los planetas van a pasar casi justo por ese círculo, un poquito más arriba, un poquito más abajo, además de que van haciendo figuras raras, etcétera, etcétera, respecto del momento del año, ¿vale? Y vemos que en un punto esos dos planos se están cortando, uno así y otro así. Entonces, toda la línea a lo largo de la que se cortan, que es esta, tiene dos puntos, uno que se llama el punto Aries, ¿vale? Pero que realmente se llama punto vernal, que se le pone Aries porque ha estado durante muchísimo tiempo en la constelación de Aries. Lo que pasa es que como también cambia la eclíptica, entonces va variando muy lentamente y ahora está en Acuario, ¿bien? Pero el punto vernal que está aquí, entonces lo tomamos de referencia. Ahora, ¿qué hacemos? Pues respecto de ese punto vernal vamos a medir esta misma distancia que teníamos aquí, ¿vale? Este mismo azimut, en vez de ser el azimut, ahora va a ser algo llamado ascensión recta, ¿vale? Y luego la declinación, que iba a ser el equivalente de la altura, ¿vale? Alfa para ascensión recta, delta para declinación. Esto es muy difícil de ver, de saber qué coordenadas tiene una estrella simplemente mirándolo, pero tiene la ventaja de que estés donde estés en la Tierra, vas a poder sacarlo después de muchas cuentas, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos en qué latitud estamos ahora mismo? ¿Cómo sabemos en qué latitud estamos? Eso lo sabemos mirando, por ejemplo, al Sol al mediodía. Con eso, perdón, podemos mirarlos, eso lo miramos. ¿Cómo podemos saber a qué latitud estamos? Eso lo miramos enfocando a la estrella polar de noche. Es decir, por ejemplo, imaginemos otra vez que la estrella polar está aquí, este punto que estábamos midiendo antes en este plano, ¿vale? Pues esta altura que tiene, de hecho coincide con la latitud, ¿vale? Pensad un momento. Las latitudes son lo lejos o cerca que estás del ecuador celeste. Perdón. La latitud es lo lejos o cerca que estás del ecuador. Entonces, son todos estos. Se miden y luego están todos los paralelos, ¿no? El del ecuador, el de un tanto más arriba, un tanto más arriba, etcétera, etcétera. Que cada vez se hacen círculos más pequeños conforme nos acercamos al polo norte o al polo sur, ¿vale? Pues el 0 es el ecuador, el 90 es, de hecho, ya deja de ser una línea y es un punto, ¿bien? Pues si estuviéramos en el polo norte, la estrella polar la veríamos justo encima de la cabeza, casi, porque realmente no es el norte exactamente.
la veríamos encima de la cabeza, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el horizonte, ¿sí? Ahora bajamos un poquito. Si bajamos un poquito y volvemos a mirar al norte, ¿vale? Vamos a ver que la estrella polar va a ir bajando, ¿vale? Es decir, estamos notando que según bajamos por la superficie de la Tierra, ¿vale? Imaginaos que esto es la Tierra, según nos vamos moviendo un poquito hacia acá, ¿vale? Estamos cambiando este ángulo, o este, ¿vale? El otro que complementario. La estrella polar va a ir bajando también, va a ir haciéndose más baja en el horizonte. Es decir, podemos llegar a deducir, ¿vale? Esto es solo para que os hagáis una idea, no es una demostración estricta, ni mucho menos, de por qué la latitud coincide con la altura de la estrella polar sobre el horizonte. ¿Bien? Entonces con esto podemos hemos determinado dónde estamos en la latitud. Bien, ahora queremos sacar la longitud. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si pensáis, la longitud se mide usando los meridianos, ¿vale? Que son las líneas que pasan por el polo norte, perpendiculares al ecuador, y por el polo sur. Son todos círculos. Y se cruzan todos en el norte, ¿vale? Son todos círculos de lo más grande posible, no se hacen más grandes ni más pequeños. Es decir, son geodésicas. Esto te hace que no puedas diferenciar entre un meridiano y otro. Al no poder diferenciarlo, tampoco puedes saber en cuál estás. Solo si usas una referencia, es decir, si coges un meridiano y voy a decir que en este momento aquí son las 12, por ejemplo, y simplemente cuentas cuánto tiempo ha pasado desde que el sol está justo encima de la cabeza hasta que está en otro señor muy lejos, en qué momento está el sol en su cabeza, puedes medir cuánto tiempo ha pasado. Y así mides una referencia. Eso se hace con el meridiano de Greenwich, ¿vale? El meridiano 0. Esa es la hora universal, se mide 0 allí, ¿vale? Son las horas que son 0, ¿vale? Por ejemplo, cuando siempre ponéis el móvil cuando hay que poner la hora en el móvil, etcétera, etcétera, siempre te pide en qué zona horaria estás, ¿vale? La zona horaria de Greenwich, la de Londres, etcétera, etcétera, es la zona 0. No se le suman ni se le restan horas al día para saber qué hora es en tu sitio. ¿Entendido? Entonces de esta forma sacamos cuál es la longitud y para eso necesitamos cronómetros. Entonces finalmente, si queremos saber exactamente en qué posición estamos sobre la Tierra, necesitamos un reloj, un cronómetro. Bien. Los primeros cronómetros, o sea, ¿qué formas tenemos de medir el tiempo? Al principio simplemente podían usar relojes de arena, ¿vale? Que servían para medir periodos de tiempo. Es decir, bueno, sabemos que este reloj de arena siempre va a tardar, vamos a ponerle 6 horas en caer toda la arena. Pero esto no es suficientemente preciso, en el sentido de que una vez pasa tienes que darle la vuelta o que puede haber pequeñas variaciones de tiempo que te descuadren todo. Es decir, a nada que no estés pendiente, le des la vuelta antes o después, vas a descuadrar esas horas. Además, son 6 horas. Imagínate hacer esto para medir tiempos después de varias semanas. No es viable. Entonces, otra medida que tenían era usar botellitas, ¿vale? Unas pequeñas botellitas de plástico y las dejaban vertir una sobre otra de forma automática. Es básicamente un reloj de arena, pero hecho con agua, ¿vale? Un reloj de agua. Tiene, de hecho, este nombre, pero los llamaban botellitas. Y con eso medían tiempos cortos, por ejemplo, media hora, 20 minutos. Por ejemplo, tiempos de guardia por la noche. Pero esto nos sigue sin valer para tomar referencia en qué longitud estamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué relojes había a tierra firme? Bueno, en tierra firme los relojes que eran populares eran los típicos relojes de péndulo, ¿vale? Es decir, funcionan por energía potencial gravitatoria. Son los típicos que tienen 2 pesos colgados y luego tienes el péndulo clon, 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 ¿vale? Estos eran, ¿vale?, bastante precisos. El problema es que en alta mar no te sirven. ¿Por qué? Porque el barco se está meciendo, está metiéndole fuerzas continuamente al reloj que lo van a descuadrar completamente de hora, ¿vale? Entonces no es útil. Hasta que mucho más adelante se inventó el primer cronómetro, ¿vale? Que básicamente, en vez de usar energía potencial gravitatoria, usa energía potencial elástica, ¿vale? La de un muelle. En vez de ser un muelle típico, simplemente un cilindro con un recorrido espiral, es un disco con forma espiral, ¿vale? Es el típico que es así, que suele verse en los dibujitos, en los juguetes, que son con los que se les da cuerda, ¿vale? Pues esto hacías lo mismo, tú le dabas cuerda al reloj, lo ponías en hora y lo dejabas ir, ¿vale?
Entonces ibas liberando esta energía potencial elástica del muelle mediante un trinquete, que es una rueda que poco a poco te va dejando avanzar diente a diente y no te deja volver para atrás. Este es el mecanismo básico de los primeros cronómetros de navegación, que básicamente son iguales que un reloj de bolsillo de los antiguos, ¿vale? Entonces, con estas dos informaciones, tanto la de cuál es la altura de la estrella polar sobre el horizonte y qué hora estás midiendo tú, puedes saber en qué longitud estás, ¿vale? Comparándola con la hora que realmente estás viendo. Es decir, también mides en qué momento de tu reloj Es decir, básicamente te pones al mediodía, miras en qué momento es el mediodía local, es decir, en qué momento el sol está en su punto más alto, es decir, en el que la sombra es la más corta, y lo comparas con la hora que te está dando tu reloj. Si está retrasado 3 horas, pues mira, ya sabes que te has movido 3 usos horarios. Entonces ya tienes resuelto. Otra forma, sin embargo, fijaos, ya tienes que estar pendiente de la estrella polar de noche y la inclinación del sol en su punto más alto, ¿vale? Esto podríamos hacerlo de otra forma. Y para esto, para esto tenemos el último instrumento, el que fue realmente determinante, el instrumento por navegación de excelencia de la Edad Media y ya moderna, el sextante, ¿vale? El principio es parecido al del cuadrante, básicamente tienes ese arco y tú vas a buscar la dirección del sol en su punto alto usando esto, ¿vale? Pero la diferencia es que funciona por espejos. Es mucho más práctico, primero, porque lo puedes usar tú solo, y segundo, porque la precisión que te da es muchísimo más grande, ¿vale? Entonces, lo que vemos en la imagen es que tenemos aquí un telescopio, básicamente, ¿vale? Un catalejo, y aquí un espejo que rebota la luz hacia este otro espejo, ¿vale? Que este espejo está dividido a la mitad, una parte es espejo, la otra simplemente es una ventana. Son espejos, solían llevar filtros, evidentemente, para que no te cegara el sol. Aquí se ha hecho siempre la típica imagen, todo esto son filtros, etcétera, etcétera. Y según ibas moviendo esto, ibas moviendo la inclinación de este espejo, de forma que, según vemos por aquí, por el telescopio, vamos a hacer coincidir el sol con el horizonte. Y luego vamos a ajustarlo con este ajuste que ocurre aquí, un momentín, a ver que llegue. Este que ocurre así, que hace como un circulillo, es para saber que tienes el sextante perfectamente recto perpendicular al horizonte. Una vez tienes eso, simplemente lo que hacen aquí, ¿vale? Que se ve ahora es que esto está presionado y cuando lo sueltan lo fijan, entonces ya no se te mueve, ¿ves? Y en este caso te dice claramente, vale, el sol está a 40 grados sobre el horizonte, ¿vale? Y con esto ya de nuevo tienes una forma mucho más rápida de saber en qué latitud estás, ¿vale? Y con esto hacer viajes importantes. Por ejemplo, hay quienes viajaron miles y miles de kilómetros simplemente sabiendo, bueno, sé que justo hacia el este está esta isla, estoy en mitad del océano, ¿vale? Pues voy a hacer que el sextante, voy a navegar de forma que mi sextante siempre marque este ángulo concreto, ¿vale? Es decir, voy a moverme a latitud constante, voy a hacer una línea, iba a decir recta, pero bueno, me entendéis, voy a seguir este paralelo. De esto lo hace mucho más rápido, porque mira, ya no tienes que esperar a la noche para saber en qué latitud estás siquiera, ¿vale? Entonces, creo que esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, me he dejado muchas cosas en el tintero, porque he intentado no alargarme demasiado, como me suele pasar normalmente en vivo, para no hacerlo pesado. Si tenéis alguna duda, ponedla en los comentarios, yo encantado la responderé brevemente, o si vemos que hay muchas dudas, podemos intentar hacer otro vídeo en otro momento. Si tenéis alguna otra, vuestras críticas serán siempre 100% bienvenidas. Y un saludo. El jueves tendremos la siguiente charla, la última de nuestro ciclo. Y nos vemos. Eso es todo.